Quiero compartir hoy algo que el Señor puso en mi corazón ya hace un tiempo y quiero hablar sobre lo que es la visión. Yo sé que la visión que Dios pone en nuestro corazón no es que de golpe nosotros recibimos el pack completo y lo tenemos ahí. No, es en desarrollo. Inclusive vamos entendiendo y vamos descubriendo a medida que vamos avanzando. Y esto a nosotros nos genera cierta tranquilidad, porque los ansiosos Andrade somos de los que si llegamos a saber el final, ya estamos queriendo agarrar atajos, correr y saber qué es lo que pasa. No, pero el Señor nos va mostrando de a poquito, ¿no es cierto? E inclusive a veces creemos que ya lo sabemos todo y no sabemos nada todavía, porque más adelante el Señor nos va sorprendiendo con cosas nuevas. Ahora, esto no es algo nuevo de hoy, sino que yo quiero hablar un poquito sobre la iglesia en sus inicios. En sus inicios empezó, todos conocemos la historia de Pedro pastoreando la iglesia, atendiendo la grey del Señor. Él se fue relacionando siempre con personas que estaban en la visión correcta y también estaban los otros religiosos que se iban metiendo y que le estaban comiendo la cabeza a Pedro de a poquito, y era como que le estaban llevando de vuelta para la doctrina judaica. Esto iba a ser un estorbo para el reino de Dios en el futuro, pero como la obra es ¿de quién? Es de Dios. Dios se encarga de cuidar y Dios se encarga de hacer algunos ajustes en el trayecto, y esto es tan lindo. Y yo quiero compartir con ustedes en el versículo clave de este mensaje que quiero compartir con ustedes. Está en Hechos de los Apóstoles capítulo 11, versículo 18. Dice así: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Esto era revolucionario en la cosmovisión de los judíos. ¿Cómo? Los gentiles. Y yo estaba mirando un poquitito cuál era a qué se le llamaba gentiles en ese tiempo. Esa palabra se hizo más fuerte en el Nuevo Testamento o en la iglesia que surgía en ese momento, porque anteriormente en el Antiguo Testamento y todo era medio que pasaba desapercibido, los extranjeros le decían. Pero ahora ellos, después de haber sufrido bastante por los extranjeros que estaban allí, que eran los romanos y también los griegos que habían influenciado culturalmente, a ellos también se les llamaban los gentiles. Es decir, todos los que no eran judíos eran gentiles. Ahora, ¿cuál era el problema? ¿Por qué ellos estaban tan asombrados de que se le tenga en cuenta esto de que los gentiles también conocían al Señor? Era porque ellos estaban en ese momento entendiendo algo que ya había sido establecido desde el inicio de la fundación de la nación de Israel, que era: haré de ti una nación que va a ser bendición para las naciones. Estaba hablándole a Abraham diciendo: yo haré de ti una nación grande, maravillosa, y el objetivo es que las naciones puedan conocerme. Esto era el objetivo. Pero en el transcurso de los años eso se fue diluyendo y medio que se fue perdiendo, hasta que en este momento tenían un grupo de personas, unas generaciones y generaciones, que optaban como que Dios era solamente para los judíos. Algo que se les fue implementando en su manera de pensar, y eso fue paulatino, no fue algo también que se le impuso de golpe, sino que despacito ellos fueron cambiando la manera de pensar. A mí me hace recordar mucho a mi vida. Muchas cosas que yo antes creía que eran muy
importante, con el tiempo uno va cambiando nuestra manera de pensar. Y lo categórico que éramos antes ahora ya no es tanto. Pero, ¿cómo fue que fui cambiando? No me di cuenta, no sé cuándo. Pero uno va cambiando y los cambios van de acorde a la edad, al crecimiento, qué sé yo. Pero había un hombre que dijo así, toda persona cambia cuando los hijos crecen. Sí, ese hombre se llamaba Juan, mi viejo era. Porque había un amigo nuestro que era de la sana doctrina, era que si te corta el pelo te va al infierno, y si esto, y era terrible, súper legalista, y mi papá dijo, los hijos van a crecer. Tenía varios chicos, ya van a crecer, y los hijos van a cambiar el corazón de ese papá. Y de hecho ocurrió eso. Después pasaron algunos años y ya este hombre que era tan exigente con los demás empezó a aflojar, ¿no? ¿Por qué? Porque los hijos le fueron torciendo el brazo. Ahora, el pueblo de Israel ahora estaba, nadie más que los judíos pueden recibir esta gracia que es inclusive con Cristo, ¿no? Teniendo a Cristo. Ahora esto es solamente para nosotros los judíos. Así que ni pensar de hablar a los romanos. Y este versículo viene en una explicación que da el apóstol Pedro, por qué él había entrado en la casa de Cornelio. Cornelio era un soldado romano, era un militar romano. Y este militar romano también tenía sus cosas, pero él fue alguien que tuvo un encuentro con Jesús y ahí empezó a cambiar toda su vida. La Biblia le dice así que era un hombre piadoso, que hacía oraciones, que hacía ayuno, que daba ofrenda. Y creo que era mucho mejor que muchos de los judíos, porque hay muchos de nosotros. Hasta ayunaba. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que Dios oyó la oración de él. Estuvo atento a todo. Entonces dice, andate, manda a alguien que vaya hasta Jope y traiga a alguien que va a explicar todo. Entonces van y lo buscan a Pedro. Pedro no estaba dispuesto a ir. Su cosmovisión, su estilo de vida, su rigidez no le permitiría ir a la casa de Cornelio, a no ser que el Señor le tuvo que hablar 3 veces diciendo, no llames inmundo lo que yo he purificado. Entonces, después de 3 veces de insistencia, Dios mueve los cielos para hablar a un hombre, para cambiar su corazón, su manera de pensar. Y cuando él estuvo convencido, entonces dijo, bueno, ahora hay unas personas que vienen a buscarte. Y él le cuenta todo esto a los de la iglesia de Jerusalén, porque resulta que Pedro llega a la casa de Cornelio y él no llega solo. Llegó acompañado de 6 judaizantes. 6 personas que no le iban a hacer la vida muy fácil a los romanos. Si está todo bien, está todo bien. Y él presentó a Cristo como Salvador, que murió en la cruz, todo demás, pero ellos ya empezaron a sacar porque dijeron, a estos romanos los vamos a circuncidar. Para que acepten esta gracia van a tener que pasar por esto. Yo sé que las hermanas están todas así, porque, qué piola. Pero bueno, ahora, cuando Pedro iba a meter la pata,
porque iba ahí en su discurso, iban a meter la pata, dice que el Espíritu Santo se derramó y todos comenzaron a hablar en nuevas lenguas y todos los judaizantes que estaban acompañando, los 6 que fueron con Pedro, dice que quedaron atónitos, quedaron de boca abierta, quedaron asombrados. ¿Cómo puede ser que se les haya dado esto? Que se les derrame el Espíritu Santo a ellos, que ellos sean llenos del Espíritu Santo y hablen en lenguas como pasó con nosotros en Jerusalén en el día del Pentecostés. ¿Cómo puede ser que estos son romanos? En otras palabras, no lo merecían. No lo merecían. ¿Por qué? Porque eran romanos. Pero Dios estaba cambiando la visión de Pedro y de los judaizantes, porque el evangelio es ¿para quién? Es para todos. Ahora ellos estaban queriendo monopolizar el evangelio solamente para un grupo nada más, y hacer otra vez que con el tiempo desaparezcan los cristianos. Ese era el plan, fíjense de quién, del enemigo. Era otra vez construyamos una torre para que no nos dispersemos. Cuando Dios dijo, llenen la tierra, vayan, anden por todos lados, lleven la gloria de Dios a todos los lugares. Y no, se fueron quedando otra vez. Pero el Señor fue cambiando la visión y ahora nosotros miramos el versículo 19 al 21, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Todavía seguían. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, negritos, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y esto estaba ahora rompiendo estructuras. Habían estructuras que estaban en el corazón de los creyentes evangélicos pentecostales compulsivos de la época. Pero ahora el Espíritu Santo había permitido una situación que aparentemente era una situación difícil, un trago amargo, algo así como el COVID en la época. Nosotros decíamos, qué bárbaro, se nos impide que nos congreguemos. Sin embargo, la iglesia que estaba en la visión siguió creciendo. La iglesia no es el templo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros aprendimos en esa época? Aprendimos a depender pura y exclusivamente de Dios. Ahora, estos hermanos en esa situación difícil, hubo una persecución, hubo muertes, pero ellos salían y donde iban predicando, y el evangelio al principio estaba solamente para los judíos, pero hubo alguien que se atrevió. Miren, Dios honra a los que se atreven. Hubo alguien que se animó. Y estos que se animaron fueron rompiendo estructuras y comenzaron a predicar el evangelio a griegos, a gentiles. Y ellos empezaron a creer. Y la gloria de Dios empezó a manifestar entre ellos. Y otra vez fue tanto lo que ocurrió entre ellos que la iglesia de Jerusalén envía a averiguar qué es lo que estaba pasando allá. Pero ya para esto, el corazón de ellos ya estaba preparado. ¿Por qué? Tenían un antecedente. El antecedente fue Cornelio.
Ellos ahora estaban ya preparados y enviaron al primer misionero Bernabé. Bernabé llega allí y se encuentra de que el evangelio estaba siendo predicado. Dios honra su palabra. Dios honra cuando se predica la palabra del Señor. ¿Quién es el que hace el milagro? Dios. Y allí comenzó todo un proceso maravilloso en ese lugar fuera de Jerusalén. Ahora, Antioquía estaba viviendo algo diferente. Ahora Antioquía estaba viviendo algo maravilloso. Se estaba como completando la visión en Antioquía. Es por eso que cuando nosotros hablamos sobre una iglesia modelo en el Nuevo Testamento, no nos referimos a Jerusalén, nos referimos a Antioquía. La iglesia de Antioquía estaba caracterizada de tal manera de ser una iglesia que estaba en avance, que allí se los llamó por primera vez cristianos. ¿Por qué? Eso al principio era como un sobrenombre, porque cristiano es pequeños cristos, cristitos. Es como te dicen muchas veces, seguro que a vos, ¿qué haces evangélico? O evangelio. O así que sos pastor vos, ahora sos pastora. ¿Qué haces en la iglesia todo el tiempo? Y un montón de cosas, otras cosas seguro que te dicen personalmente. Pero a los creyentes de Antioquía se les decían cristitos. ¿Por qué? Porque se parecían a Cristo. Porque donde ellos iban, había presencia de Cristo. Donde ellos iban, había manifestación de que ellos habían tenido una experiencia, un nuevo nacimiento. Ellos oraban por los enfermos se sanaban, los endemoniados eran libres. La gracia empezó a hacerse conocer entre los gentiles. Miren, yo le quiero hablar un poquitito sobre la cosmovisión del pueblo gentil. La cosmovisión del pueblo gentil era una cosmovisión de idolatría. Ellos vivían en la idolatría, vivían cultuando a tantos dioses. Más adelante vemos al apóstol Pablo llegando en el Areópago y comenzó a predicar y vio altares por todos lados y dijo, ustedes están aquí adorando a todos. Yo imagino en ese momento Pablo con la vena así, pero disimulando, ¿no? Hasta que encuentra un altar al Dios no conocido. Y él dijo, oh, esto es lo que yo voy a utilizar para predicar. Es una marca en la cultura de este lugar. Voy a utilizar este caminito que está aquí. Voy a predicar al Dios no conocido. Y es algo tan lindo porque estas personas que cultuaban a tantos dioses pudieron conocer a Dios. Ahora, cuando estaban predicando el evangelio estos hermanos en Antioquía, todos ellos adoraban a muchos dioses. De golpe empiezan a descubrir que la gracia salvadora del Señor, el creador del cielo y la tierra, el Dios todopoderoso, era alguien que hablaba el idioma de los griegos. Ellos podían entenderlo porque era de gentil a gentil que se predicaba. Eran los mismos hermanos que habían tenido una experiencia y ahora estaban predicando esa experiencia que habían tenido con Dios. Por eso después más adelante, en este momento nosotros miramos a un Pedro en transformación y después más adelante cuando leemos las cartas del apóstol Pedro, es otro, porque él dice, vosotros que antes estaban en tinieblas y ahora están en la luz.
Ustedes son real sacerdocio, pueblo santo, adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo cambió Pedro? ¿Qué cambios que tuvo él? ¿Por qué? Porque en su corazón hubo un proceso, y el proceso del Espíritu Santo. En el capítulo 13 de Hechos, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Qué maravilloso es saber que estos cristianos, cristitos, ellos ahí estaban viviendo algo nuevo. El Espíritu Santo estaba dirigiendo la iglesia. Qué maravilloso y qué descanso que es para los que estamos en el ministerio. Saber de que es el Señor el que dirige todo y nosotros somos los colaboradores de Él. Qué tranquilidad saber que esto no cae sobre nuestros hombros, toda esa responsabilidad de que las personas cambien. Es el Espíritu Santo que genera los cambios. Es el Señor que es glorificado. Nosotros somos como las canillas nada más. Nadie cuando va a beber agua dice: ¡oh, qué canilla, eh! Ah. ¿No? No. Dice: qué rica el agua. ¡Oh, qué especial que es tú! Somos canillas. Corre el agua. Corre la gracia. Yo quiero preguntarte en este momento: ¿cuántos de los que están aquí en este momento quieren permitir que la gracia de Dios vaya cambiando tu cosmovisión de vida? Porque a veces nosotros nos ponemos en modo creyente viejo y dejamos de compartir la gracia del Señor porque, bueno, ¿qué va a hacer? Alguien tiene que ocupar el infierno, ¿no? El infierno es para el diablo y sus ángeles. Hay una gracia salvadora. Hay un amor derramado. Hay un Cristo que murió en la cruz, derramó su sangre, fue sepultado y resucitó. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, pero tenga la vida eterna. Y el Señor ha dado este evangelio de gracia a nosotros. Y al igual que los hermanos que salieron después de la persecución, llevando este evangelio y viendo cómo las ciudades eran conmovidas, yo quiero decirte, Dios también puede usarte y quiere usarnos a todos para que tengamos la oportunidad de ser agentes de cambios. Dios nos quiere usar. Dios quiere usarte. Me encantaría en este momento orar por aquellos que quieren ser usados por el Señor. Y a lo mejor tenés una estructura interna diciendo: no, pero no sé, tendría que hacer todo el discipulado, tendría que ir a la iglesia. Y yo quiero decirte que el Señor quiere usarte. Me encanta a mí ese ejemplo de Jesús en la cruz y el otro condenado. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y está allá. Está. Qué lindo que es poder entrar al cielo y encontrarnos con personas que creíamos que no iban a estar y están, ¿no? Yo me voy a pegar 3 sorpresas. La primera es que yo estoy.
Estoy. La segunda es que voy a encontrarme con personas que yo pensé que no iban a estar y están. ¿Está acá? ¿Cómo hizo? Y la tercera es que, ¿dónde están aquellos que yo pensé que iban a estar? Que el Señor nos ayude a poder estar haciendo la voluntad del Señor. ¿Querés en este momento ser un agente de cambio? ¿Querés que Dios te use? Esto es misiones. Hace un par de años atrás colocamos como lema en la Escuela de Formación Misionera: donde existe una persona sin Cristo, existe un campo misionero. Hicimos remera, había cartelitos por todos lados. Creo que vos conocés dónde existe alguien sin Cristo. Es más, sabés el nombre de alguien que no tiene a Cristo. Voy un poquito más profundo. ¿Sabés cuál es el problema que tiene esa persona que no tiene a Cristo? Y lo peor de todo, sabés que esa persona no tiene a Cristo, que es el problema más grande. Porque a veces solamente predicamos un evangelio para la gente que tiene problemas. Existen personas que no tienen problemas, pero no tienen a Cristo. Y ese es el problema mayor. ¿Lo conoces? ¿Sabés el nombre? ¿Sabés dónde vive? ¿Qué tal si en este momento te comprometés delante del Señor y decís: yo quiero ser alguien que vaya cambiando la visión de mi vida? Señor, cambia la visión de mi vida. Yo quiero alcanzar a ese que yo pensé que nació para ser tizón del infierno, pero quiero alcanzarlo. Ese que no necesita nada porque tiene todo, así que ¿para qué el evangelio? No, ese también necesita el evangelio. Empezás a orar por tus patrones, por tus jefes, por los directores, por los empresarios. El Señor te está poniendo gente en tu mente. ¿Qué tal si nos tomamos 2 minutos y oramos por esas personas? Dale, cerrá tus ojos. Vamos a intensificar nuestra oración diciendo: ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Ten misericordia. Ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Sálvalos, Señor, del infierno, de la condenación eterna. Ten misericordia, Señor. Y si quieres usar a alguien, úsame, Señor. Dale, decíselo al Señor. Ofrecete como voluntario. Y si tenías una cosmovisión religiosa, dile: Señor, cambia mi manera de pensar y ayúdame a ser un agente de cambio. Úsame. Dale, decile al Señor que te use. Decile que te use, decile que te use. A lo mejor no sos una pieza terminada y estás creyendo que solamente Dios puede usar a alguien que ya está como pieza terminada. No, quédate tranquilo. Dios usó a un Pedro que todavía estaba siendo transformado. Era alguien que venía de negar, de cortar a alguien, de desanimarse, pero ahora estaba
explicando en el concilio de Jerusalén, se derramó el Espíritu Santo entre los gentiles. Estaba testificando de que la gloria de Dios se manifestó en alguien, en personas que era imposible que antes hubiese creído que se podía manifestar. Y Dios quiere llevarse la gloria, la honra, la alabanza. Así que quédate tranquilo. No eres el agente de cambio por tus méritos, es por los méritos de Cristo. Es porque Él quiere llevarse la gloria. Somos vaso de barro. Somos la canilla que corre el agua. Somos el instrumento nada más. Pero Dios te quiere usar. Dios te quiere usar. Las naciones están esperando un mensaje de salvación. Las personas sin Cristo están esperando el mensaje de salvación. Mientras estás ahí orando, quiero contarte uno de nuestros misioneros en un país restringido. Está allí enseñándole a unos niños una canción cristiana. Y empezaron a creer los padres. Y la iglesia en ese país restringido funciona en una casa que no parece iglesia, es una casa. Y ellos no tienen ningún problema en padecer por Cristo. Y él dice, todas las reuniones los hermanos están allí, con tormenta de arena, con calores tremendo. Nadie piensa en quedarse en su casa. Todos están allí, adorando en silencio, adorándolo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo empezó con la historia de Cristo a los niños. Y el Salvador se ha manifestado. Si el Señor habló a tu corazón, ¿qué tal si te pones de pie? Estás intercediendo, orando. Ahí donde está, levantar tu mano y decir, Señor, yo entrego a ese amigo, familiar, conocido, te lo entrego en tus manos. Gracias, papá, por esta noche, porque nos das la oportunidad de interceder, de clamar y de entregarte a estos amigos, familiares, conocidos, que tú colocaste en nuestro corazón, en nuestra mente, para orar por ellos. Pero también nos extendemos hacia otras partes del mundo. Señor, estés salvando, estés ministrando, estés sanando, estés cambiando vidas. Intercedemos a favor de esos pueblos no alcanzados, en el nombre poderoso de Jesús. Como iglesia, Señor, nosotros levantamos un clamor a ti. Un clamor por los perdidos. Iglesia, vamos. Empiece a clamar por los perdidos. Esta es la oración verdadera. Porque no oramos por nosotros ni por lo que nosotros necesitamos. Oramos por los perdidos. Oramos por ellos. Señor, oramos por aquellos que no te conocen. Oramos por ellos, Señor. Y que en este tiempo donde se está, Señor, pensando constantemente en uno mismo, nosotros como iglesia pensamos a modo celestial. Pensamos, Señor, de manera espiritual. Oramos y pensamos en los que todavía no te conocen. Señor, sabemos que la máxima riqueza que puede tener el ser humano es el cielo. Eres tú, Jesús.
Oramos por ellos para que te conozcan y que toda incredulidad desaparezca, que toda potestad del enemigo retroceda, toda arma forjada en el mismo infierno para que las personas no crean, en el nombre de Jesús, desvanezcan delante de la gloria tuya, Señor. Desvanezca delante de tu poder, delante de tu nombre, que es sobre todo nombre. En el nombre poderoso de Jesús se destruyen fortalezas, se destruye toda arma del enemigo. Te adoramos, papá, en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga.